Soy Ana Miralles Coloma y pertenezco a la Comisión Avinguda Buchesot Pare Carbonell, Falla Benicalap. Ana, enhorabuena, Muchas bienvenida. gracias. Me imagino que, no sé, ¿cómo tienes el cuerpo de estos días, desde la Fonteta hasta estos momentos en que te estamos entrevistando y a la espera de una llamada? Pues la verdad es que tengo el cuerpo que no asimila, está ahí poco a poco asimilando. Estoy cansada, no te voy a mentir, no he dejado de trabajar, entonces pues por la mañana tengo doble vida como Hannah Montana un poco, por la mañana enfermera, por la tarde noche cortesana y también emocionalmente ha sido un sub y baja de emociones con mis padres, con mis amigos. Entonces pues es como un cansancio pero que se agradece. El momento Fonteta fue impactante, ¿verdad? Cuéntanos qué sentiste en la Fonteta y al llegar al casal. Bueno, pues en la Fonteta creo que no me lo podía creer, o sea, no concebía que eso me estaba pasando a mí, para mí era un sueño y bastantes veces me hacía así en la mano, en plan, ¿en serio? ¿Seguro? Y entonces pues ver a toda mi gente ahí era increíble y cuando llegué al casal pues como siempre arropada, muy pendiente de mi chiquilla porque también estaba preseleccionada y no tuvo la suerte, entonces pues más pendiente de ella y feliz de estar con mi familia. Ana, ¿qué es lo que más te gusta de ser falla? Ostras, creo que lo que más me gusta en general de las fallas es la gente. La verdad es que Benicamp pasamos mucho de Chermanor y que las fallas al final reúnen a gente de todas las edades, todos los barrios, de todas las etnias y consiguen que hagamos un equipo conjunto por algo, que es las fallas, que es la tradición, es la devoción. Entonces yo creo que sin la gente eso no sería posible. ¿Cuáles son las cualidades que tienes para ser fallera mayor de Valencia? Bueno, es que claro, la figura de la fallera mayor de Valencia tiene cualidades, algunas bastante concretas y otras que pone cada fallera mayor y le da su toque. Yo pienso que podría aportar cercanía, disfrutar al máximo, creo que me lo pasaría súper bien y un poco de calma, por así decirlo, en los momentos más de tensión, más de tener que tomar decisiones. No me gusta tomar decisiones sin pensar las cosas en caliente, mal dicho. Entonces creo que podría aportar un poco de terremoto y un poco de pausa cuando sea necesaria. Bueno, me imagino que en tu barrio tiene que haber los antifalleros o la gente que les gusta fallas, en fin, pero a la fiesta nos gusta a todos. ¿Cómo intentarías convencer a esa gente de lo que son las fallas y lo positivo que es para un barrio? Te lo voy a decir en propia experiencia personal porque he convencido a varios amigos, incluso a familiares. Entonces simplemente les he invitado a pasar unas fallas con nosotros, no solo la semana fallera, sino un año entero. Muchas fallas dan la opción de abonarse o de hacerse colaborador para poder vivir desde dentro lo que son las fallas, sin el gasto económico que puede suponer ser fallero, porque también entiendo que no todo el mundo se lo puede permitir y todo el que ha venido a probar se ha quedado. No sé por qué las fallas tienen un poco de magia, tienen algo especial y es que al final simplemente comprobarlas no hace falta definirlas. Como fallera mayor de Valencia, ¿qué acto es el que esperas con más ilusión, sin contar una semana fallera? Pues yo creo que la exaltación. Ya lo he vivido con mucha ilusión este año en mi comisión. Creo que fue el día que más feliz. No me quería ir bueno, lo hicimos en el Caxton, yo no me quería ir de ahí, me tuvieron que tirar. En plan, cariño, ya, abandona, por favor. O sea, que yo creo que me haría muchísima ilusión que me pusieran mi banda. Ahí. ¿Cómo ha sido ese reinado? ¿Cómo es un día a día fallero tuyo? Pues el reinado ha sido estupendo, con toda mi comisión detrás, con mi presi, con mis chiquillos. La verdad es que ha sido maravilloso. Ha sido un reinado súper intenso porque somos 33 fallas, hemos ido a todas las exaltaciones, hemos tenido cosas de la agrupación, bueno, de la federación, no, agrupación, sí, federación, y ha sido súper guay, la verdad. No, o sea, ha superado todas mis expectativas. Y cuéntanos un poco de tu vida fallera. ¿Has sido directiva? ¿Participas en las actividades? He estado en la delegación de festejos 5 o 6 años, no recuerdo bien ahora, pero delegada de alguna, o sea, delegada de delegación, a la redundancia, no he sido. Pero me encanta participar en playbacks, en teatro, en declamación. Más de pequeña teatro y declamación. Y desde que tengo uso de razón los playbacks, la verdad es que me encanta. Bueno, pues nosotros te deseamos la mayor de los éxitos, de la suerte, que tengas un año maravilloso, un reinado magnífico. Y me gustaría que nos mandaras un mensaje a toda la gente que está viendo esta entrevista. Pues nada, que muchísimas gracias por tus palabras, que espero que disfrutéis con nosotras, que lo paséis genial y espero que podamos transmitir todo lo que las 13 chicas que estamos aquí
sentimos por las fallas y lo podáis compartir con nosotras. Pues muchas gracias y tengas muchísima suerte. A vosotros.